y declaramos una vez más, Padre mío, Dios mío, que somos hijos tuyos y que todos transformas para bien, Señor. Padre, ahora nos disponemos a poder escuchar tu palabra, a poder, Señor, estar con todos los sentidos abiertos, a que te lleves todo cansancio, toda pesadez, toda falta de claridad, toda confusión, Señor, de este lugar, y que traigas libertad, Señor, porque donde está tu espíritu, Señor, hay libertad. Lo declaramos, Señor, y nos movemos en tu libertad, Señor, porque no somos esclavos, sino que somos libres. Y tú haces nuevas todas las cosas, Padre. Avergüenza, Señor, al enemigo, derriba fortalezas, derriba pensamientos, derriba toda obra del enemigo en contra de tu iglesia, en contra de tu cuerpo, en contra de tus santos, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que hay libertad y que tu espíritu se tiene que mover en este lugar. Acallamos toda voz del enemigo, Señor. Y te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, chicos. Pueden tomar sus asientos. Estoy medio con la voz, se nota ronca. Una agüita tibia. Un tecito vendría bien, de jengibre. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Buenas noches a los que están viéndonos virtualmente. Qué bueno, qué lindo verlos acá. Estar en casa nuevamente viendo a todos ustedes. Y bueno, ahí vamos a estar hablando un poco. El título de hoy es Atletas Espirituales. ¿Cuántos hay acá atletas, deportistas? Tenemos un pastor que es personal, ojo, tenemos que estar fit, tenemos que estar en forma. Acá hay deportistas, atletas, algunos que otros, ahí por ahí entrenan, se están poniendo en forma siempre y están ejercitando. Pero bueno, no sé si hacen deportes o no, si hay atletas, pero vamos a hacer y tratar de salir con una palabra donde podamos ser atletas espirituales. Así que ese es el título de hoy, Atletas Espirituales. A entrenar, Vamos a orar una vez más hacia el Señor, nos habla a través de su palabra. Amado Dios, te doy gracias, Padre, una vez más, Señor, porque es un privilegio venir a compartir tu palabra, venir a escucharla, escuchar tu consejo. Señor, te pedimos en esta noche que tu Santo y Divino Espíritu nos esté hablando, que pongas palabras en mi boca, que sea tu consejo, Señor, trayendo vida, trayendo renovación, Señor, formándonos como atletas espirituales para esta carrera, Señor, que tenemos que correr por delante. Te pedimos, Señor, que ahora, Señor, te lleves cansancio, agotamiento, Señor, toda distracción hacia tu palabra, todo lo que está molestando, estorbando, Señor, lo sacamos, lo bloqueamos, le decimos que no tiene arte ni parte, Señor. Y te pido, Señor, y te entrego mi vida, te entrego la palabra y te doy gracias, Señor. Es un privilegio, Señor, compartir tu palabra, es un privilegio dar tus principios. Señor, te bendigo, te alabo y lo ponemos en tus manos este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, atletas espirituales, vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que hoy cantábamos y hablábamos sobre lucha, ¿no es cierto? En otra versión dice luchador, pero bueno, lo que vamos a estar hablando hoy, y la pregunta, a ver a los que entrenan o algo, quiero estar hablando, para poder ser un atleta, hay una palabrita que les voy a estar diciendo el significado, que para ser un atleta de elite o llegar o hacer un deporte, ¿cuál es la palabrita clave para...? Exacto, pensé que me iban a decir cualquier... Muy bien, disciplina. Entonces vamos a estar estudiando, vamos a estar ampliando un poco Hebreos 12:5 hasta el 11. ¿Y saben que me llamó mucho la atención? Disciplina, tal cual. Vamos a estar hablando mucho acerca de la disciplina. Y en estos 6 versículos, en cada uno, en todo el pasaje,
versículo tras versículo, habla de disciplina. No sé si pasa en otros pasajes de la Biblia que reitere tanto, pero vez tras vez, en todos los versículos vamos a ver la palabra disciplina. Entonces, ante esto, nos vamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cómo somos disciplinados? Vamos a ver qué nos está hablando Dios, cómo hacemos para ser disciplinados, por qué también somos disciplinados, y la última pregunta que vamos a estar viendo, ¿para qué necesitamos ser disciplinados? Entonces acá noté el significado de disciplina. Dice que es conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Me hicieron un té, muchas gracias, me acabo de dar cuenta. Muy amable. Vamos nuevamente, si estoy con la garganta bastante ronca, congestionada. Vamos de nuevo. Conjunto de reglas, ¿no es cierto? O normas cuyo cumplimiento, si las cumplís, constantemente conducen a un resultado. Entonces, vos teniendo las normas, todas las leyes, y si las cumplís de forma constante, vas a ver un resultado. ¿Cuál es el resultado? Estábamos dando el ejemplo de un atleta, o en este versículo dice un luchador, pero en otras versiones dice un atleta. ¿Qué es? Ser coronado, ganar. Si estás en una competencia, salir triunfante. Otros versículos hablan de que los griegos ponían una corona. Entonces, hay muchas cosas y hay un propósito, un objetivo. Y si está la pauta de la disciplina y esa forma constante de las reglas, ¿cómo dice?, de cumplirlas de forma constante, vas a llegar a ese cumplimiento, vas a llegar a ese objetivo, vas a llegar a la meta y vas a tener el trofeo, vas a tener lo que estás buscando, la victoria. Entonces, vamos a ver ahora, pensando un poco y haciendo la palabra disciplina de forma negativa. Si es normas y reglas que si de forma constante las cumplís, te llevan a una meta, a cierto objetivo, al cumplimiento, entonces de forma negativa sería, son normas y reglas que cuando no las cumplís, o cuando querés, o se te antoja, o X motivo, cuando tenés ganas, entonces no las cumplís, ¿qué pasa? En vez de llevarte a ese cierto resultado, objetivo, triunfo, al fracaso. Entonces veamos la palabra de indisciplina. ¿Cuántos queremos ser disciplinados? Bien, amén. Acá nos van a dar entonces, nunca me encantó meterme en profundidad lo que el Señor me guió para poder dejar este mensaje, todo lo que fui descubriendo, todo lo que fui analizando, masticando para poder compartirlo. Y entonces vamos a estar con el primer versículo trabajándolo para ver entonces cómo somos disciplinados, qué nos habla la palabra acerca de esto. Y vamos a leer de corrido primero todos los 6 versículos. 12:5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un final feliz, ¿no es cierto? Entonces logramos el objetivo.
Vamos a empezar con el primer versículo y la pregunta que le hacemos al texto, la pregunta que le hacemos a la palabra y la pregunta que le hacemos al Señor y que yo les hago: ¿quieren ser disciplinados? Me dijeron que así. Bueno, ¿cómo hago para ser disciplinado? ¿Cómo somos disciplinados? Punto número 1. ¿No habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Entonces, si querés ser disciplinado, ahí tenés el primer punto: menospreciar la disciplina del Señor. Vamos a hacerlo un poco gráfico la cosa, ¿no es cierto? Me imaginaba, no sé, la selección o un grupo de atletas. Vamos a hacer de cuenta de que cada uno de nosotros somos atletas, nos inscribimos para una final de atletismo y queremos ser atletas. Y tenemos todo un grupo, un plantel que tenemos el deportólogo, tenemos el entrenador, tenemos alguien que nos lleva una nutrición, un nutricionista. Si nos pasa algo, algún accidente, bueno, tenemos un traumatólogo, el que nos hace masajes para después que el músculo no se fatigue y poder recuperarnos rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Hay un conjunto de personas capacitadas que, si querés llegar a la meta, al objetivo, cada uno es en el área que está, es un profesional, es alguien que destinó tiempo para eso, es alguien que se dedica a eso, estudia puntualmente eso y te va a estar dando las herramientas y lo mejor que necesitas para que en esa disciplina, en ese cumplimiento de reglas, los puedas llevar a cabo y puedas llegar a la meta. ¿No es así? Sería como que también estamos en un equipo de fútbol y diga: no, yo hoy entreno a la hora que quiero, y de repente uno: no, creo que el nutricionista me está dando cualquier cosa, yo voy a salir a comer lo que se me antoja. No estás teniendo proteínas, no estás teniendo hidratos de carbono. Creo que, y así cada uno hace lo que quiere, o como atleta, yo voy a ir a la hora que me gusta. O de repente al entrenador le decís: no, me estás dando demasiado, no, creo que te estás pasando. O todo lo contrario, decirle al que te entrena: dame más porque estoy capacitado, y fatigás el músculo. Entonces cada uno tiene una ocupación y cada uno se va a estar ocupando específicamente para llevarte al máximo, te va a estar disciplinando. Entonces, eso de menospreciar es un poco hacer de cuenta de que queremos ser atletas, personas, atletas de élite, y llegar a un alto grado de competición y decir: los que tengo alrededor no saben o no le hago caso. Sería como menospreciar a personas que 6 años durante todos los días, 5, 6, 7, o tienen una trayectoria. Vos no sabés, o lo que me parece. Sería eso menospreciar, donde, bueno, hace lo que quieras, o te van a estar echando de un equipo, de un plantel, de un equipo de fútbol, donde cada uno tiene que ser disciplinado, donde hemos visto excepciones, ¿no? Personas que tienen dones, talentos, pero después terminan perjudicando, por hacer lo que quieren, a todo el equipo. Pero bueno, sería: no me importa, no me interesa el entrenador, el médico me da cualquier cosa, no voy a tomar la medicación que me dio. Y así con cada uno en el área que se preocupa para llevar a un mejor estadio. Entonces, pensaba ahora llevándolo al Señor. Primer punto: ¿cómo hacemos para ser disciplinados? El trato que estás viviendo hoy, no menospreciarlo. Ahí está el secreto. ¿Cuántos de ustedes están quejándose contra ese entrenador perfecto que disciplina de forma exacta, que va dando dosifica ese trato y te da el entrenamiento específico? Y decís: el Señor me está haciendo pasar por una lucha, el Señor no sabe? O empezar a quejarte y empezar a tener una visión distorsionada del Señor como entrenador y como disciplinador. Entonces, ¿estás menospreciando a quién? Al soberano, al omnipotente, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que te tiene esculpido en la mano de su mano, en la palma, al que ningún pajarito, dice la palabra, cae sin antes que conoce tus cabellos. ¿Cómo te vas a poner a discutir con el Señor por la disciplina y el trato que estás teniendo? ¿Logramos ver entonces cómo ese menosprecio a la hora de un trato, empezar a cambiar esa: Señor, es difícil tal vez, pero gracias por tu trato. Gracias porque sé que estoy en el lugar perfecto, en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, la dosis perfecta para yo ser disciplinado. Entonces empezar a cambiar, y como decía el apóstol Pablo: me glorío en las tribulaciones.
Porque la tribulación, la prueba, trae paciencia. La paciencia, carácter, es formativo. Entonces, tenemos que, como primer punto, para ser disciplinados, capaz que pensaban que iban a decir levantarse a las 6 de la mañana a orar o leer 10 versículos, como cosas muy... Pero esto me arroja un principio. Estoy viendo que para ser disciplinados, dice, hijo mío, cantábamos recién que somos hijos de Dios, del Dios eterno, del Dios de los cielos, de la tierra. Hijo mío, no menosprecies. No la tengas como, Dios no sabe. No, está perfectamente diseñado. Empezá entonces a agradecer cuando tengas ese tiempo, en esa disciplina, en ese trato, en esa prensa, como lo hizo Jesús, a disfrutar. No va a salir un goce y un disfrute, sino a cambiar un poco el chip, a no menospreciarla. Señor, sos soberano. Señor, no sé cuántos en su vida, pero yo me acuerdo que cuando me entregué, o muchos de nosotros dijimos, Señor, te entrego las riendas de mi vida, el timón del barco, y vos dirigilo. Y Dios no se olvidó de eso. Dios lo anotó, lo tiene presente, lo tiene en cuenta en cada uno de nosotros, si es que lo hiciste. Y si no lo hiciste, sería bueno que hagas. Señor, dirigí mi vida, porque vos la vas a dirigir mejor que yo. Vos me vas a enseñar. Entonces, si le diste todo en las manos del Señor, Él te va a estar disciplinando con lo justo. Y lo que estás pasando es porque estás en el momento justo, en el lugar perfecto. Entonces, no menospreciar es un punto importante. Y de ahí, bueno, preguntar, Señor, ¿qué querés? Y sé que vamos a salir juntos de esta. Y como cantábamos, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Tuya es la victoria, me vas a formar. Empezar a dar vuelta a ese chip. Sé que tengo el trato justo porque sos el entrenador justo. Y el versículo sigue hablando después, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora, eso no lo tomemos literal, porque vamos a hacer de cuenta que Dios nos lleva a tal grado de disciplina y de rigor, que un día vamos a venir acá, nos desmayamos porque el Señor me sometió en un trato. No es ese tipo de desmayo que, estuve preparando la palabra y me desmayo acá. Fue un trato duro del Señor. Cuando se refiere a desmayo, me hacía acordar cuando David dice esto, y vamos a estar viendo la palabra de Dios en 1 Samuel, es lo que pasa en el corazón. No es un desmayo literal, sino que hubo un desmayo, hubo un cansancio adentro de tu corazón. Te cansaste del trato, te cansaste y te dije, Señor, es mucho. Es como que estás de nuevo, el entrenador te está entrenando y te dice, vamos, una más, ya no puedo más. Y bajás. Había una película, ¿no? Ahora estoy recordando que le vendan los ojos a un entrenador, era una película de rugby que hemos visto acá muchos de jóvenes, y le tapa los ojos y le venda, y no sé si le ponen peso arriba, y él tenía que hacer la mitad del campo llevando el peso y la carga. Y el entrenador le cierra los ojos y le dice, vamos, un poco más, no puedo más. Y normalmente era llegar a 50, a mitad del campo, a mitad de línea. Le dijo, vamos, un poquito más, le iba a decir, un poquito más. Y todo el equipo era un líder, ahí está, me la voy acordando, ahora todo el equipo estaba mirando al lado y el entrenador sabía que podía llegar y hacer toda la cancha, no la mitad lo que hacía el resto de las personas. Lo incentivó, le decías, vamos, estás por llegar. Cuando le sacan la venda, todo el equipo empieza a acercarse a medida que iba 50 metros, 60, 70, 80. No podían creer. Sacate la venda, le dice. Mira para atrás, había hecho todo el campo. Dios te da la disciplina, Dios te da el vigor, Dios está ahí al lado tuyo alentándote. Dios te dice, sé que podés un poquito más, sé que vas por más, sé que te voy a hacer ir por más, porque hay esa capacidad y ese potencial. Entonces, cuando desmayás, ¿qué pasa? Es una forma también de sacarte la venda y decir, ya hasta acá llegué, Señor. Pero Dios sabe que hay más. Y me acordaba de David. Y creo que este desmayo es lo que sucede adentro y esta fatiga. Fatigarse del trato. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se desmayó de la disciplina de Dios, se fatigó de esa carga, de esa presión que tenía
¿Quién? David. Aquellos que no saben, Saúl lo buscaba momento tras momento para matarlo. Tenía envidia, tenía celos, porque Saúl ya había perdido, si bien estaba en su reinado, pero ya no tenía el poder, no tenía la incidencia, el pueblo no respondía, pero David había sido levantado, estaba siendo levantado, entonces él lo empieza a perseguir y a querer matar. Pero se cansa David, pero el Señor siempre lo estaba cuidando. Cuando vemos los relatos, Dios lo hacía poner en una cueva, Dios lo hacía escaparse, pero se cansó de ese trato. Entonces a lo que voy, para que la disciplina del Señor, este punto es no desmayar, no desmayes. David desmayó ¿dónde? En su corazón, desmayó en el trato, dijo, ya está. Dijo, ¿dónde? En su corazón, al fin seré muerto. Me cansé, Señor, me desmayé de tu trato. Estoy cansado y harto que Saúl me persiga, me voy a escapar. ¿De dónde se va? Esto me llamó la atención y ya lo hemos visto, porque ya se ha hablado de esto, muchas veces se predicó. Se va al campo de los filisteos. ¿Cómo comienza David cuando comienza a ser levantado? ¿A quién mata? ¿Quién era Goliat? Un filisteo, un enemigo que tenía al pueblo de Israel temeroso, donde él con esa famosa piedra se la da, cae, dice la palabra de Dios, sin tener espada en su mano le cortó la cabeza. Y él le proclama cuando ve al filisteo, te voy a cortar la cabeza y no tengo espada, porque has blasfemado al Dios viviente. Entonces dice la palabra de Dios que corrió a la meta, fue y hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Entonces ahí es liberado el pueblo ¿de quién? De los filisteos. ¿Y ahora dónde se va él? Al campo de los filisteos. Enemigo que tenía subyugado, subordinado al pueblo de Israel. Ahora, cuando desmayás, cuando te cansás del trato de Dios, es muy probable, y capaz que digas, no puede ocurrir, no va a pasar, que te pases salvando enemigo. Entonces se pasa a los filisteos y empieza a caer en gracia en el capitán. Y le dice el capitán, bueno, quédate acá, vamos a seguir peleando, vas a pelear para mí. Y estaba con los filisteos, estaba con Aquis, y muy bien. Y pasaron los meses, pasaron mes tras mes, y estuvo 1 año y 4 meses. Y Aquis siempre le preguntaba, ¿de dónde vienes, David, hoy? Entonces todos los días él dice, de hacer incursiones, de matar mujeres, pueblos enemigos, niños, de quemar este lugar o aquel lugar. Entonces David venía ¿de qué? Había dejado de estar la persecución de Saúl, pero estaba matando gente en peleas que Dios no lo había enviado, en luchas, siendo asesino. Y entonces dice que Aquis lo tuvo en estima y le dice, eres como un ángel de Dios para mí. Entonces quédate. Pero fueron avanzando sobre los pueblos enemigos hasta que un día, ¿quién se tiene que enfrentar? David y todos los filisteos, más que nada los filisteos. Y David estaba conviviendo en ese campo, en ese terreno enemigo, a su propio pueblo. Llegó un día que estando en el pueblo enemigo, entonces él se cansó, él desmayó y dijo, ya me escapo de Saúl, pero ahora que estaba peleando contra su pueblo, contra su propio pueblo, y se venía una batalla de los filisteos contra Israel. Pero Dios no lo permite, porque Dios conoce también el corazón. ¿Y qué hace? Dice que los guerreros de los filisteos dijeron, no, sacalo aquí, porque no vaya a ser que estemos en el campo de batalla y se vuelva contra nosotros. David no pensaba así, David ya estaba pensando en ir en contra de su propio pueblo. Entonces, siguiente punto de la disciplina es no desmayar. No desmayar, pero en el corazón, ¿no es cierto? No decir, bajo los brazos, ya no peleo más, ya me cansé, me voy a escapar, que Saúl me agarre porque me quiere matar. Te vas a estar yendo al terreno enemigo. Y dentro de muy poco tiempo, mes tras mes, y al cabo de un tiempo, vas a decir que no, pero vas a estar peleando, porque lo he visto, contra el pueblo de Dios. Te vas a volver un enemigo. Entonces, para ser disciplinados, son esos puntos. No menospreciar la disciplina del Señor y no desmayar. Estás en pleno trato, Saúl te está persiguiendo, pero no vas a caer en manos de Saúl. Estás ahí siendo disciplinado para ser coronado, para ser rey. No te va a agarrar Saúl, no temas. Entonces, no te canses, sino tomá fuerzas en Dios una vez más, porque Saúl no te va a capturar. Amén. Segundo punto.
¿por qué somos disciplinados? Y acá, bueno, la respuesta puede ser porque Dios quiere que seamos cristianos de éxitos, personas que avancemos, personas que ganemos, personas que, en fin, un montón de cosas que por medio de la disciplina vayamos a conquistar. Está bien eso, pero no es eso. Lo que descubrí en el relato, en los versículos, mientras lo iba leyendo, es otra cosa. ¿Por qué somos disciplinados? Vamos a leer versículos 6 y 8 y nos va a sorprender por qué. Versículo 6, 12:6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué somos disciplinados? Miren lo que me dice la palabra de Dios. Porque el Señor te ama. Porque el Señor acá entra en juego no por vos mismo, sino acá puedo ver el carácter de Dios. Y eso cuando leía la palabra, wow, me maravilló. Dice, Dios te ama. ¿Y qué más es? Vemos otra característica. A quien el Padre no disciplina, dice que Él te toma como hijo y que Él es Padre. Entonces estamos viendo algo de quién es el Dios que tenemos, el que te disciplina, el que te lleva a mayor grado. Es un Dios amoroso, Dios de amor. Entonces no debemos olvidar eso. Es por lo que Él es, sus características, sus atributos y todo lo que Él es. Él te ama y Él es tu Padre. Entonces hemos conocido muchas características de Dios en nuestro andar. Lo hemos conocido, creo que como proveedor, la mayoría de todos los que estamos acá, provisión a nivel personal, cuando nos hemos mudado, cuando hemos ido a África, cuando por un montón de tratos que hemos pasado hemos visto la mano y conocemos ese carácter de Dios de sostenernos y ser proveedor. Una señora, me acuerdo, mientras hoy pensaba, cuando entramos a este lugar no teníamos sillas, amiga de Cleusa, 50 sillas en las cuales un amigo de otro amigo, esa batería que dijo, en ese momento salía 200.000 pesos o no sé cuánto, la quiero donar para ustedes o para África, ni siquiera viene a la iglesia, ¿eh? Entonces, conocemos atributos de Dios, conocemos características como proveedor, muchos han sido sanados en el corazón y lo conocemos como sanador, Dios que restaura. Muchos hemos caído, tropezado alguna vez, y Dios que dice la palabra, perdona, restaura al doble. Lo hemos conocido también como un Dios que nosotros caído todo, hijo, te levanto, te restauro, te perdono. Lo hemos conocido con milagros y tenemos. Para mí no fue cosa poca que cuando orábamos para que llueva en otro lugar, menos donde se estaba haciendo la base, no llovía. Eso es un milagro. Pero es casual. Y así tenemos un montón de cosas. O el que contó Gaby y Gus en África, tenían que atravesar todo Sudáfrica, no conocían a nadie, no tenían el dinero, y viene una persona de la nada y los cruza por un suburbio, era un lugar peligrosísimo. Y también dice Gustavo, ese era un ángel, no sabíamos cómo ni dónde, pero apareció y teníamos que trasladarnos porque perdíamos el micro, no teníamos y nosotros estábamos orando, Señor, cuídalos en Sudáfrica. Entonces creemos en un Dios también que hace milagros. Entonces, si tenemos un montón de testimonios, como proveedor, como sanador, ahora otra característica y otro atributo, Él nos ama, es amor. ¿Qué dice en Juan? Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y esa debe ser el atributo y la característica más grande de nuestro Dios. Entonces nos disciplina por pura gracia, porque Él es amor, porque es su personalidad, es su carácter, es su atributo y sos su hijo. Entonces, un padre amoroso, y también vamos a ver cuál es la otra característica. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre
no disciplina, un Dios Padre. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, lo contrario a un hijo que Dios te adopta, porque dice que fuimos adoptados, es ser bastardo. ¿Bastardo qué significa? Huérfano, que no conoce a su padre, que nació de una relación ilegítima, sin matrimonio. Pero nosotros somos todo lo contrario cuando aceptamos a Dios como Padre. Somos hijos legítimos, adoptados, y somos adoptados y aceptamos la paternidad de Él. Entonces Él nos va a cuidar como algo preciado a cada uno de nosotros. Su amor, su paternidad está sobre nosotros. Y esto no existe en ninguna filosofía, religión, que Dios, el Dios creador, el Dios del universo, sea tu Padre. Y Jesús, me encanta ver a lo largo de toda su comunión en el Nuevo Testamento, lo llamaba Señor, pero muchas veces Padre. No anoté versículos porque me puse a pensar y son un montón, y creo que si les digo a ustedes y empiezan a recordar cuántas veces Jesús se dirige al Señor como Padre. Pero ojo con esto, no una forma, papá, papito, como escuchan en la calle, él va, ni siquiera lo puedo pronunciar. Hay una forma irreverente de dirigirse a Dios. Es un Dios, es el Dios del cielo, la tierra, del universo. Es el Dios que dio lo mejor por amor de su Hijo. Es un Dios que merece respeto, que merece sumisión. Es el Dios soberano que controla, maneja todo. Entonces, nos deja decir Padre al Creador y al que sostiene todas las cosas. Al que sostiene desde una molécula hasta todo el universo. No podemos llegar a comprender. Creo que, entonces, que Dios sea nuestro Padre y nos da la posibilidad de dirigirnos de una forma muy amena, muy grata hacia el Señor como Padre. Es maravilloso eso, es maravilloso. Y de descubrirlo día tras día como Padre. Entonces, el Señor, en un momento los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Y con qué arranca? El Padre Nuestro, el modelo, Padre Nuestro. La forma de orar ya está. Esta característica es de nuestro Padre. Y arranca, me encanta, Padre Nuestro. Dice, Padre mío, yo solo, el Hijo de Dios, o de los profetas, o de los santos. Ahí en comunión con discípulos, gente que realmente quería aprender, gente que estaba a punto de ser adoptada y entrar en ese linaje. Entonces, es Padre Nuestro. Somos hermanos en la fe. Es nuestro Padre. Nos une algo en común que es el Padre. Y de ahí podemos hablar un montón de cosas, de cada característica de Dios, que estás en los cielos, es un Dios que está elevado, que está en altura, que nosotros estamos abajo, que somos nada, santificado, lo santifica. Señor, líbranos del mal, dice también. Es un Dios que al ser Padre te libra de las acechanzas del enemigo, te libra del mal, de peleas que no sabés, de cosas que están sucediendo día a día, momento a momento y que no las podés ver. Señor, danos el pan nuestro también, dice Padre de cada día, un Dios proveedor. Perdona nuestras ofensas, un Dios que nos perdona porque sabe que somos error, que somos carne, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a ofender, pero que perdona inconstantemente, que su misericordia se renueva. Y así un montón de otros versículos. Padre, cuando va a resucitar a Lázaro, ¿qué dice? Esto lo hago a causa para que crean. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Adelante de todo, de los fariseos, escribas, de Marta, de Lázaro, a punto de... Sal fuera, le dice. Padre, lo hago para que conozcan. Padre, y así un montón de cosas, como veíamos el jueves. Padre, si no pasa de mí esta copa, entonces está que indicando la soberanía de Dios. Un Padre, Señor, voy a someterme a lo que vos quieras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en el momento de la cruz, ida y vuelta con el Padre. Un Padre que perdona. El Señor mostrándonos el ejemplo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces vemos al Señor en cada momento su relación con el Padre y que nos da el ejemplo. Con cada cosa, un Padre perdonador. Entonces, tener a este Padre con la disciplina perfecta es grandioso. Es esa relación que nos quiere llevar y Jesús nos deja el ejemplo, el modelo, hablar con el Padre. Y mientras pensaba en esto, el desafío que está para los que hoy son padres naturales. Dice que los padres naturales educan a sus hijos
Y ustedes ven el proceso, los que son padres o los que van a ser en un futuro, van educando a su hijo, primero lo llevan a la guardería, después en el proceso viene el jardín, viene el colegio, el secundario, y vas teniendo la relación a aquellos que son padres y vas viendo crecer y vas educando y disciplinando hijo, hija. Después va creciendo, ¿no es cierto? Y ya le toca el secundario y capaz que ahí ya va a ser otra relación, no la vas a acompañar más, no lo vas a acompañar más a tu hijo, pero lo vas a aconsejar, vas a sentarte, vas a charlar. Y lo mejor que le podés dejar, el mejor legado, cada uno va a ser padre natural o será o ha sido. Pero pensaba en esto, hay fecha de vencimiento y los vamos a tener que dejar, los van a tener que dejar. Entonces, ¿qué legado le vas a dejar del mejor padre? Una relación con el Padre, una relación donde ya no estés más y a quién va a poder acudir, porque el Padre natural va a llegar un momento que lo indicó, le dio el camino, pero ¿qué legado le dejaste? Va a llegar un momento que ya no estés, pero que pueda tener una relación con el Padre. Ese va a ser el mejor legado, con el Padre Celestial, porque va a haber un momento que todos vamos a estar solos por enfermedad o por X motivo en un hospital, en una cama, o de forma natural, Dios quiera. Pero ¿a quién vas a poder acudir? A tu Padre Celestial que va a estar ahí como Jesús. Padre, poder decir, me encantan las palabras de Jesús como Padre en esa disciplina. Encomiendo mi espíritu. Entonces llegar a cuenta, llegar a ese momento, pasar el legado a la generación que sigue para que conozcan al Padre Celestial, al Padre Eterno. Entonces, ese es el otro punto, donde conocerlo a Dios en profundidad como Padre y no tener una imagen distorsionada, porque sé que algunos tuvimos una relación faliente con padres, otros no tuvieron, pero empezar a resetear eso y empezar a conocer al Dios de las Escrituras, al Dios que te alienta, al Dios que te levanta, al Dios que siempre está con vos, que te perdona, ¿no es cierto? Entonces tengamos ese concepto de este atributo de Dios. ¿Por qué somos disciplinados? Acá entra nada más que Dios. Por amor, porque Él es amor, lo vimos que dice Juan, y porque ese es el Padre Eterno. Que nuestros padres naturales en algún momento no van a estar, pero el Padre Eterno va a estar en todo momento, en todo lugar y hasta lo último de nuestras vidas. ¿Por qué nos disciplina? Vamos al tercer punto. Versículo 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 2 puntos entonces, ¿por qué nos disciplina el Señor? El primero, en el versículo 9 dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pero bueno, vos me podés decir, pero si yo igualmente tengo vida, yo estoy vivo, ¿qué tiene que ver que me discipline Dios? ¿Qué? Si no me disciplina Dios, si no acepto la disciplina, este orden, estas reglas, y no las cumplo, ¿me voy a morir? Sí. Arranca desde el libro de Génesis. La desobediencia, dice, obedecíamos a nuestros padres, ¿cuánto más no obedeceremos al Padre de los Espíritus? El primer padre de Adán y Eva, el Padre de los Espíritus, ¿quién fue? El Señor. El Señor mismo. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. ¿Y qué sucedió? Murieron. Por haber obedecido iban a vivir una larga vida. No tenía límites el ser humano para vivir, pero entró la muerte. Es por eso que Cristo tuvo que venir, para resucitar y sacarle el aguijón de la muerte al enemigo. Entonces, pero si no le obedezco a Dios, voy a morirse espiritualmente. Adán y Eva empezaron a tener fecha de caducidad, murieron. Y hay muchos relatos, muchos ejemplos de cómo mueren espiritualmente cuando no obedecen o cuando no obedecían los reglamentos divinos. Una vez lo vimos en Nadab y Abiú. No obedecieron y quisieron ofrecer un fuego extraño a Dios como a ellos les pareció y que cayeron ante la santidad de Dios en el lugar por hacer algo que estaba fuera de lugar, fuera de orden, por no obedecer como estaba prescripto y mandado para los levitas.
murieron físicamente. Pero hay alguien, y veníamos hablando de Saúl, que muere espiritualmente por desobedecer. Entonces, cuando no obedecemos a Dios, esta disciplina que nos va enseñando, nos va moldeando, nos va llevando cada vez, morimos espiritualmente y nos secamos. Primera de Samuel 15:22. Si lo tenemos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ahí está, obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acá, a partir de esto, desobedeció Saúl. Ya era la segunda ocasión que tenía la oportunidad de obedecer a Dios. Ya el profeta en la ocasión anterior le dice: no hagas sacrificio hasta que llegue yo. Ahora el mandato que era, para ponerlos en contexto de aquellos que no saben, Saúl lo que tenía que hacer con todos los amalecitas, erradicarlos y exterminarlos. Desde el más chico hasta el más grande, del hombre hasta mujer, porque era un pueblo de pecado. Era un pueblo que estaba en contra del pueblo de Israel. Y le dice: y espérame, le dice también el profeta, y ahí yo soy. ¿Por qué? Porque el profeta, los levitas eran los que sacrificaban, los que hacían los sacrificios. Él era rey, entonces no tenía que hacer eso. ¿Qué hace? Viene el profeta y dice: ¿por qué quedaste con el rey? ¿Por qué también te quedaste con lo mejor? ¿No te dije todo? ¿Qué dijo Dios? La palabra todo, no un poco. Entonces ahí el profeta le dice: bueno, Dios no se complace, desobedeciste. Y ahí viene esa muerte espiritual. Ahí ya venía en decadencia, se podía haber arrepentido. Saúl era otra oportunidad que el Señor le daba para ser un rey que obedezca las ordenanzas, que obedezca a un profeta, que obedezca la forma en que Dios lo quería, y vuelve a tener la lección y vuelve a desobedecer. ¿Y qué pasa? Murió espiritualmente. Ahí, después de eso, prácticamente se vuelve loco, se vuelve medio como endemoniado, empieza a acudir a una divina para pedir, porque Dios dice que ya no le hablaba. Entonces agarra y le dice: no, pero hagamos los holocaustos, vamos a ir a adorar a Dios, le dice desesperado Saúl a Samuel. No, yo ya no te voy a ver más, no quiero con vos, sos un Dios, sos un rey desobediente. Toma el manto de Samuel, queda rasgado un pedazo del manto y dice: ha sido rasgado tu reino. Y de ahí fue la decadencia del rey Saúl. Y después comienza a seguir, porque en quien estaba siendo levantado, David. Y pasa lo que vimos en el caso anterior, que David se cansa de esta persecución del rey Saúl. Entonces, este punto de la disciplina también es importante. ¿Para qué nos disciplina? Para que vivamos. Porque si no, corres el riesgo de que si estás en ese trato y no obedeces, acaba la obediencia. Chico, mediano, grande, si Dios te pide todo, todo. Obedece, porque si no viene muerte espiritual, viene sequía y vas a quedar fuera del reino, como le quedó a Saúl, y no pudo obtener una relación realmente con Dios, que después viene David a levantar. Segundo punto de esto: ¿para qué nos disciplina el Señor? Y la respuesta nos lo da el siguiente versículo, el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Entonces, ¿para qué nos disciplina? Wow, acá vamos a algo mucho más profundo. Para que vivamos y para que seamos santos, para que seamos un pueblo diferente al resto de los pueblos. Dice Pedro, en 1 Pedro: sed santos porque Él es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, otro ingrediente importante que va en la disciplina es la santidad. Vamos a ver la palabra de Dios, Lucas 23:46. Yo se lo busco porque creo que no se lo pasé.
Bien, qué agilidad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se puede ir al anterior, por favor, Isa? Si no lo tengo. Anterior de, 45. Se presta la confusión. 23:45. Yo lo tengo acá. Pasó esto antes de que el Señor entregue su espíritu y que se expiró, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Y qué tiene que ver esto con la santidad? Bueno, para aquellos que no saben, había un velo que separaba al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde solamente una vez por año el sacerdote tenía que estar purificado y sin mancha, porque si no pasaba lo que le pasó a Nadab y a Abiú, caían fulminados delante de la presencia de Dios, y le ponían una cuerdita, y tenían una campanita, y si no escuchaban tenía que estar caminando el sonido de esa campanita, y no estaba a cuentas, ese sacerdote lo sacaban con una cuerda. Nadie podía entrar una vez el sumo sacerdote, y si estaba a cuentas, en el lugar santísimo, y encontrarse así cara a cara con Dios. En ese momento que el Señor entrega su vida: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que se vino una oscuridad, dice que era la hora sexta, o sea, eran las 3 de la tarde, se oscureció todo y se rasgó el velo. Había un velo, había un lugar que para acceder a la presencia de Dios podías ir, nada más que una vez al año del sumo sacerdote. Y esto es lo grandioso, dice, para que participemos de su santidad. Ese velo en ese mismo momento se rasgó. Y hoy podemos estar cara a cara libremente con el Señor. No hay nada, excepto si no estás santificado, pero ya es cuestión tuya y responsabilidad tuya. No es llevar un cordero para la expiación del pecado, no es por ritual. Entonces, por eso muchas veces, al no tener santidad, al no cuidar la disciplina de la santidad, y no puedes entrar a la presencia de Dios, es un requisito, estar a cuentas con Él. Entonces, en ese mismo momento que el Señor expira, se rompe el velo, y fue de forma sobrenatural. Ocurrió, era un velo muy grueso, no me acuerdo la medida, era muy pesado, que ahí Dios partió. ¿Y qué está diciendo con esto? Y en el momento de la cruz, no hay división nosotros con Dios, solamente a través de Cristo, a través del sacrificio de la cruz. No hay nada que nos impida entrar en ese lugar santísimo. Entonces, ¿cómo dice el versículo? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es un privilegio que tenemos como hijo de Dios. Es un privilegio que no lo tiene ninguna disciplina, ninguna doctrina, que no lo tiene ninguna filosofía, participar de la santidad del Señor. Es solamente por el sacrificio de Cristo, cuidando la santidad, entendiendo que ya se rasgó el velo y que no hay nada que te impida charlar cara a cara a Dios con el Dios vivo. Entonces practiquemos este punto, y ya para ir finalizando, de poder entrar sin ninguna culpa, estar a cuentas con Él y practicar entonces en la disciplina esta, entrar a la disciplina que el Señor nos permite por la gracia y por el sacrificio del Señor. Y el 11 lo dice muy, es la síntesis, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y claro, nadie va a venir acá: estoy siendo disciplinado, estoy pasando un trato, y cuesta la disciplina, es difícil. No es gozo cuando lo estás pasando, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Va a haber fruto entonces. Lo que estás pasando y ese trato de disciplina, entonces dijimos, la disciplina de cómo somos disciplinados a través de ese trato, a través de Señor, realmente entonces la acepto la disciplina, a través de su carácter, de que Él es Padre, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios que te ama, te está dando la dosis perfecta de disciplina, y va a haber fruto. Consecuencia, va a haber fruto. Fruto que no te vas a imaginar y que va a seguir para otras generaciones. Porque lo dice la palabra,
Y si refrescando un poco la definición, dice que si cumplís las normas y los requerimientos, las leyes, si sos constante, ¿qué dice? Van a dar cierto resultado, va a ocurrir. Entonces con lo mismo pasa con las leyes de Dios. Si te sometés a las normas, a las leyes, y sos constante en cumplirla, en su cumplimiento, te van a conducir a un resultado. ¿Y cuál es el resultado? La corona de vida, la victoria. Y con este cierro, con este versículo que se los dejo, y está la victoria, como siempre cantamos, está en 1 Corintios 9:27, y ya con este, anótenlo, agéndenlo, que me encantó 9:25, perdón. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, viene hablando en el contexto de los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, los que se están entrenando, los que están disciplinándose para correr, para una maratón, que está buenísimo y está bien. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para nada beneficia. ¿Pero porque esté mal? No, porque vos tenés otro ejercicio que practicar. Vos tenés algo sumamente mucho más importante, otra misión. Entonces, así como uno se ejercita, como están los atletas que realmente son disciplinados y cuando ejercen esa disciplina obtienen el beneficio de todo lo que les da, obtienen el trofeo. En ese momento los griegos le daban, nada más lo hacían por una corona de laureles. Entonces, hoy capaz que el beneficio de un plantel, de un equipo, es monetario, es la Copa Mundial, es dinero, un montón de cosas, pero dice que es corruptible. Corruptible, otra traducción dice, se deshace, no tiene sentido, pero la nuestra es incorruptible, no se va a deshacer. Entonces, si somos y pasamos por esta disciplina con estas características que nos deja el Señor en su palabra, no menospreciarla, conocer quién nos está disciplinando, el Señor Padre, el que nos ama, y si la aceptamos, entonces va a haber fruto. Vamos por ese fruto y vamos todos juntos. No es una carrera de una sola, es como que me imagino que es una maratón, donde todos estamos en esa carrera y si alguno está ahí por quedarse, vamos que te doy el empujoncito. Vamos a la meta. Como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y al final dice también sus últimas palabras, he finalizado la carrera. He finalizado y obtuvo la corona esa de vida. Amén.